Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a estar abordando lo que sería la UP número 2, la unidad de problema número 2 del área de injuria, desde lo que sería el área de semiología, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que sería la construcción o cómo podríamos abordar, que sería el objetivo principal de este video, cómo podríamos abordar o encarar la situación problema que se nos presente, que dicho sea de paso les va a servir a ustedes también para poder luego rendir un examen. Cómo sería, digamos, la forma en que de una determinada manera o de una determinada ángulo o visión puedan encarar una determinada unidad problema. En este caso tenemos la unidad problema de Flavio, un niño de 4 años de edad que es traído a la consulta porque ha tenido náuseas, vómitos, dolor abdominal y varias deposiciones semilíquidas en corto tiempo. En el interrogatorio la madre expresa un cuadro parecido hace 2 semanas, quiere decir que esto ya le había sucedido hace 2 semanas. Obviamente que tenemos que construir la historia clínica en base a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos. Si no saben cómo construir la historia clínica o no tienen, digamos, una orientación práctica hasta el momento, les dejo en la esquina superior derecha de su pantalla un enlace donde pueden acceder a la construcción de la historia clínica en otro video de este canal. Pero básicamente lo que tenemos que hacer más allá en este contexto, en este caso, es tratar de interiorizarnos acerca de las posibles situaciones en las que, o circunstancias en las que se puede encontrar Flavio, o sea, el contexto de vida, dónde vive, cuáles son las características de la casa, más que nada porque esta unidad problema hace hincapié en lo que sería la alteración gastrointestinal, pero obviamente el paciente es un todo, nosotros no podemos solamente orientarnos a lo que nos diga la unidad problema, el paciente no va a venir con una unidad problema pegada en la frente, sino que tenemos que interiorizarnos en cuáles son las características de ese paciente y por qué le puede estar sucediendo lo que le está sucediendo. Dicho esto, lo que tenemos que abordar es tratar de interiorizarnos acerca de cuáles son los motivos de consulta a definir en este caso. Fíjense que lo que podemos encontrar prácticamente como motivos de consulta son los vómitos, las náuseas, el dolor abdominal y las disposiciones semilíquidas que, traducidos al idioma médico, que es lo que tenemos que realizar nosotros como profesionales, es decir, las palabras del paciente traducidas al idioma médico, vamos a instalar lo que sería el motivo de consulta de diarrea. Fíjense que tenemos 4 motivos de consultas por lo cual puede venir Flavio, ¿sí? O los padres pueden traer a Flavio. De todas maneras, es muy poco práctico y muy poco probable que en la práctica realmente veamos que el médico coloque 4 motivos de consultas diferentes. A primera instancia uno podría decir que esto se trata de una gastroenteritis, ¿sí? Que es un diagnóstico que podemos colocar y luego podemos tratar de discernir el porqué de esa gastroenteritis. Fíjense que lo que tenemos que también establecer es el motivo real de consulta, porque si bien tenemos 4, vómitos, náuseas, dolor abdominal y diarrea, tenemos que definir el real en el hecho de que cuál fue de estos 4 el que motivó a los padres a traer a su hijo a la consulta, qué fue lo que le llamó la atención para poder asistir al médico y qué fue lo que más le preocupó. Ese sería el motivo real de la consulta. Y una vez que lo establezcamos, digamos que a lo mejor el paciente había tenido deposiciones semilíquidas, pero aún así no había venido a la consulta, pero los padres se preocuparon cuando el chico vomitó. Entonces el vómito sería el motivo real de la consulta. Y una vez que establezcamos ese motivo real, vamos en la enfermedad actual ir agregando los otros para ir tratar de confeccionando un cuadro, una imagen del todo y del real motivo o la real situación por el cual el paciente viene a la consulta. Recuerden siempre que existe lo que se llama la metodología del interrogatorio, que es un poco modificado de lo que nosotros podemos encontrar en lo que hace referencia al dolor. Bueno, si pueden ver el libro Argente van a encontrar diferentes algoritmos con los cuales nosotros podemos interrogar a un paciente, pero básicamente es el que a mí más me ayuda y más me sirve, donde establecemos un síntoma determinado y hablamos de la localización de ese síntoma, la calidad de ese síntoma, ya sea, digamos, en la intensidad si se trata de dolor o en la cuantificación o las características, la asociación de ese síntoma con algún otro síntoma que no hayamos tenido en consideración. Por ejemplo, en el caso de Flavio, si viene con náuseas o con vómitos, está asociado en este caso a dolor abdominal. Si viene vómitos, cuando hablamos de calidad, vemos si la coloración, digamos, de ese vómito, si es amarillo, si es verde, si es cuantificación, cuánto ha vomitado ese paciente, digamos, ¿sí? Las circunstancias en las cuales sucede,
un poco de lo que habíamos mencionado al principio, cuáles son cuál es el estilo de vida que tiene Flavio, factores agravantes o atenuantes que aceleren, aumenten o disminuyan la presencia de ese síntoma, y obviamente, y no menos importante por ser el último, la cronología, desde cuándo le está pasando esto al paciente. Como pueden ver en lo que sería el enunciado, nosotros podríamos determinar que existe a simple vista un factor que podría estar ocasionando que esta situación sea reiterativa por el hecho de que esta situación sucedió también hace 2 semanas. Entonces podríamos decir que hay un evento, un hecho, una situación que está provocando que este síntoma se repita. Un ejemplo claro podría ser que el paciente no cuente con una buena excreta en su casa o que no cuente con agua potable, lo cual podría sugerir que esté bebiendo agua contaminada. Una vez que nosotros hayamos establecido todos los elementos que podrían llegar a ser los causales de esta situación, vamos a tratar de abordar la temática desde los diferentes síntomas y desde la semiología y desglosarlos uno por uno, tratando de establecer cuáles son sus posibles causas para así llegar a diferentes hipótesis diagnósticas. De esa manera, sí, lo que vamos a tratar de lograr es establecer un posible diagnóstico y luego fundamentarlo con evidencia para poder definir que ese realmente es la situación o el problema que aqueja al paciente. Como ustedes pueden observar, Flavio tiene solamente 4 años de edad, o sea que también tendremos que hacer una diferenciación en lo que sería la región o el área pediátrica para los chicos de esa edad de las enfermedades más frecuentes que habitualmente allí ocurren, ¿sí? Que generalmente, si hablamos de lo que sería la parte gastrointestinal, son las enfermedades virales. Pero en este caso la consulta puede ser semidirigida o no, porque Flavio, al tener 4 años de edad, podría quizás mencionarnos un poco acerca de su problemática, quizás podría escuetamente hablarnos acerca de sus síntomas o no, pero también, digamos, va a ser de muchísima utilidad prestar atención a las circunstancias de los padres, por el hecho de que también vamos a tener que obtener una información muy preciada a raíz de ello. Ahora bien, lo más importante en este caso, y como siempre, es la determinación de que el paciente se encuentra realmente estable desde un punto de vista clínico. Establecer, digamos, que el paciente esté realmente bien. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que nosotros tenemos náuseas, tenemos vómitos, tenemos el dolor abdominal y tenemos las deposiciones semilíquidas. Descartando cualquier situación, como por ejemplo una apendicitis, que en este caso es muy poco frecuente, pero descartando cualquier situación, un dolor abdominal, un abdomen agudo o una situación que requiere un tratamiento de urgencia, uno tiene que tratar de establecer que el paciente, en este caso, se encuentre correctamente hidratado, que va a ser lo que vamos a abordar un poco ahora en este punto. Las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal y la diarrea se encuentran también, digamos, en el canal, en varios videos donde ustedes pueden acceder para poder también ojear un poco esos videos y tener, digamos, una idea de cuáles son las características de estas sintomatologías y cómo abordarlas también. Así que se los dejo también en la esquina superior, le van a ir apareciendo cartelitos donde ustedes pueden ir accediendo a esos tipos de videos. Pero un video que no está en el canal es el que hable sobre deshidratación, que es muy importante en estos pacientes tener en cuenta que deshidratarse en este periodo de la vida, más allá, digamos, de que puede ser una afectación grave para cualquier persona, más que nada en los infantes, la deshidratación los puede afectar de una forma mucho más nociva que lo podría afectar o que lo podría afectar a un paciente adulto. Cuando hablamos de deshidratación, hacemos referencia obviamente a la pérdida de agua en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos niños tenemos mayor cantidad de agua circulante en nuestro organismo que cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque los niños tienen un metabolismo mucho más rápido que el del adulto y hace uso mucho más como de la energía, pero también como de lo que sería la región o el área hídrica. Entonces es por eso que cuentan con mayor cantidad de agua. Cuando hablamos de deshidratación en medicina, podemos determinar 3 formas de deshidratación: la deshidratación isotónica, la deshidratación hipernatrémica y la deshidratación hiponatrémica. Como ustedes podrán ver, estamos hablando no solamente de la presencia o de la ausencia de agua a nivel del organismo, sino también entran a jugar diferentes elementos a la hora de categorizarla o clasificarla, como por ejemplo, en este caso, la presencia o no, o la presencia aumentada o disminuida del sodio. ¿Sí? Esto es un elemento que nos va a permitir clasificar el tipo de deshidratación, pero no solamente sirve para eso, sino también nos ayuda a determinar qué conducta vamos a tomar en determinadas circunstancias. ¿Pero qué significa cada una de estas? Bueno, cuando hablamos de la deshidratación isotónica, hacemos referencia a la pérdida proporcional de sodio
y de agua, es decir, que de estos elementos se pierden de una forma similar. Esto es muy frecuente que suceda en la infancia. ¿A qué se refiere, digamos, cuando hace referencia a lo que sería isotónica? Bueno, el sodio sérico habitualmente en estos casos permanece dentro de límites normales, y el límite normal está constituido entre un sodio sérico de 130 a 145 miliequivalentes. Es decir, cuando hablamos de una deshidratación isotónica, se pierde sodio y agua por igual, pero también el sodio no se altera, y esto es un dato importantísimo. Además, es muy frecuente en pediatría a consecuencia de episodios diarreicos, no tanto así en los pacientes que vomitan en exceso, pero en los pacientes que tienen diarreas, este tipo de deshidratación es la más frecuente que podemos encontrar, ¿sí? En este punto vamos también a tener que abordar cómo se encuentra el paciente, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos también la deshidratación hipernatrémica, y como su nombre hace referencia, sucede con pérdidas mayormente de agua que de sodio. Como consecuencia va a haber un aumento en la concentración de sodio a nivel sérico, por lo que va a tener mayor cantidad del mismo, superando el valor de 145 miliequivalentes en suero o en sangre. Se da en pacientes con gastroenteritis que reciben líquidos con alta concentración de sodio. Esto quiere decir que muchas veces puede ser consecuencia de un mal uso de las sales de rehidratación oral. Es decir, que cuando nosotros le damos a un paciente que se encuentra, digamos, con una gastroenteritis, grandes cantidades en exceso, o ya venía tomando grandes cantidades en exceso de Gatorade o de otros tipos de sales de rehidratación oral, puede suceder que aparezca este tipo de deshidratación, es decir, que hay mayor cantidad de osmoles, en este caso el sodio, circulando a nivel sanguíneo, lo cual facilita que se produzca una mayor deshidratación intracelular, que ahora también vamos a hacer una pequeña referencia a eso. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es la osmolaridad sérica, el aumento de la osmolaridad, que es lo que termina como consecuencia produciendo una alteración que puede llegar a un tratamiento un poco más complicado, que luego de ver la próxima deshidratación vamos a hacer una pequeña reseña. Y por último tenemos la deshidratación hiponatrémica, que hace referencia entonces, como su nombre lo indica, a una concentración de sodio menor a 130 miliequivalentes por litro. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, es consecuencia de la reposición de líquidos con agua libre. Esto es muy común de encontrar en los kioscos cuando ven agua mineral baja en sodio o diferentes líquidos bajos en sodio. Realmente ese tipo de bebidas, al tener una concentración muy baja de sodio, lo que hace realmente es aumentar la cantidad de agua libre, pero producir la disminución o la dilución del sodio circulante, ¿sí? Lo cual tiene como consecuencia que por una cuestión osmolar esa agua o sea excretada libremente o se absorba a lo que sería el espacio intracelular, con lo que como consecuencia realmente la hidratación es relativa. Es más frecuente en este tipo de deshidratación lo que sería la aparición de síntomas neurológicos. Habitualmente se considera una hiponatremia que requiere un tratamiento de urgencia cuando la disminución del sodio sérico sucede por debajo de 120 miliequivalentes por litro, ¿sí? Es muy frecuente que por debajo de este valor suceda lo que sería una alteración de tipo neurológico, que es más frecuente que en los otros tipos de deshidrataciones. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha perdido agua, habitualmente para poder compensar esa deshidratación, la mayoría del líquido intracelular sale, digamos, de lo que sería su lugar de origen, la parte intracelular, para dirigirse al espacio extracelular, de esa forma manteniendo la volemia, evitando que el paciente se encuentre o entre en un estado de shock, ¿sí? Eso es la principal fisiopatología o fisiología protectora del organismo para poder evitar que haya una alteración más general, o sea, que haya un estado de shock o una hipoperfusión. Es muy importante entonces conocer cuáles son los tipos de deshidrataciones que nosotros podemos encontrar, porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el caso de una deshidratación hipernatrémica, en el caso, digamos, de la osmolaridad, si nosotros a este paciente que tiene una osmolaridad sérica aumentada, se la disminuimos de golpe, puede haber un problema. ¿Y por qué? Porque habitualmente, como para poder mantener el equilibrio osmolar entre ambos espacios, y más precisamente a nivel cerebral, en este último lugar se producen diferentes
o aparecen, digamos, la producción de diferentes osmoles, que lo que se encargan es de permanecer dentro del área cerebral, dentro de la barrera hematoencefálica, para evitar una deshidratación masiva. Es un mecanismo protector del organismo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una disminución de lo que sería la volemia externa o el líquido extracelular, también el líquido que se encuentra a nivel cerebral empieza a fluir hacia el espacio extracelular, lo que tiene como consecuencia que pueda llegar a deshidratarse lo que sería el área del encéfalo. Pero como medida protectora, entonces aparecen diferentes elementos con una carga osmolar aumentada para evitar que toda el agua salga de lo que sería el área cerebral. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos un tratamiento anómalo, o sea, reponemos una gran cantidad de líquido de una forma muy aumentada, en el caso de una deshidratación hipernatrémica, podríamos provocar o que el líquido entre, digamos, en exceso a lo que sería el área cerebral, produciendo una inflamación de dicha zona, un aumento, una congestión de líquido en esa región, o, digamos, también podríamos provocar, si no recibe un tratamiento adecuado, o sea, damos un tratamiento con sales de rehidratación oral o con un suero con una carga salina muy aumentada, una carga osmolar muy aumentada, puede provocar también que haya una salida muy rápida de lo que sería el líquido a nivel cerebral, lo cual produce una deshidratación masiva. Fíjense que esto es un dato importantísimo a la hora de realizar el tratamiento. Obviamente no es el área donde nosotros vamos a encarar los diferentes tratamientos a llevar a cabo en la deshidratación. Uno tiene que tener en cuenta las diferentes circunstancias, pero la base del tratamiento radica en que nosotros podamos identificar qué tipo de deshidratación le está sucediendo al paciente. Eso lo vamos a dejar para un poco más adelante en el área, más que nada lo van a ver en clínica. Obviamente después yo voy a hacer unos videos como para hablar, digamos, de la terapia hidroelectrolítica, pero lo que tenemos que tener hoy por hoy en cuenta es qué tipo de deshidratación tiene el paciente, pero antes que eso también, si el paciente realmente se encuentra deshidratado o no. Y para eso simplemente vamos a hacer uso de la semiología. Bueno, acá es todo lo que les mencioné con anterioridad en cuanto a la fisiopatología. En todas las situaciones, el agua intracelular tiende a salir hacia el espacio extracelular para mantener la volemia, y lo determinante a su vez es el tiempo en el cual sucede esta situación en relación tanto a la enfermedad como al tratamiento, ¿sí? Que es básicamente lo que les expliqué con anterioridad. ¿Cuáles son los datos semiológicos que nosotros vamos a utilizar para dar cuenta de que un paciente se encuentra o no deshidratado? Bueno, primero que nada, vamos a tener que tener en cuenta el peso. Es muy importante saber el peso o conocer el peso con anterioridad del paciente para poder determinar la cantidad de líquido que ha perdido. Pero lamentablemente muchas veces este dato no lo tenemos o no lo podemos encontrar, o muchas veces el paciente viene por primera vez y realmente no tenemos un dato fidedigno de cuánto pesaba con anterioridad. Sabemos que si existe una pérdida de peso del 5%, la deshidratación resulta ser leve. Cuando llega a un 10% esa pérdida de peso suele ser moderada, y cuando llega a un 15% esa deshidratación puede ser grave. Esto teniendo en cuenta solamente el peso. Pero obviamente tenemos otros factores. Desde el punto de vista de los signos vitales encontramos al pulso, donde podemos encontrar de que en un paciente que sospechamos que tenga una deshidratación, pero el pulso es normal, puede tener una deshidratación leve. Si se encuentra ligeramente aumentado por encima de 100 a 110 o 120 es moderado, y se encuentra muy aumentado por encima de 120 puede resultar que sea una deshidratación grave. Así también encontramos otros elementos como la presión arterial, donde en un paciente que sospechamos la deshidratación y se encuentra una presión arterial normal puede ser una deshidratación leve. Cuando nosotros hacemos que el paciente cambie de posición, es decir, si le tomamos la presión primero estando acostado y luego lo sentamos y hay o sucede un cambio en su presión, disminuye por más de 10 milímetros de mercurio, puede ser una deshidratación moderada. Y cuando el paciente ya entra en un cuadro de hipotensión por debajo de 90 de sistólica y 60 de diastólica, nos encontramos con una deshidratación de tipo grave, porque el paciente se encuentra o está entrando en un estado de shock. Así también tenemos que evaluar el comportamiento del niño. Cuando el paciente, digamos, se encuentra normalmente en su comportamiento, puede ser una deshidratación leve. Cuando se encuentra irritable o sediento, puede ser moderado. O cuando se encuentra hiperirritable o con letargo, puede ser una deshidratación grave. A su vez también, en cuanto a la sed,
obviamente lo vamos a catalogar como leve, moderado o grave, dependiendo de la necesidad de ingerir líquidos del paciente, que eso nos podemos dar en los niños un poco más, en el caso de Flavio, un poco más adultos, más fácilmente cuenta, pero no tanto así en los bebés, en los cuales vamos a utilizar otros elementos, como por ejemplo la evaluación de las membranas mucosas. Si se encuentra normal, puede ser una deshidratación leve, como pueden ver en la imagen superior derecha. Si se encuentran secas, puede ser moderada la deshidratación, y cuando hace referencia a muy secas, si pueden ver en la imagen, van a ver o existir la presencia de pequeñas grietas en la lengua, que eso hace referencia a una deshidratación generalmente de tipo hipernatrémica, porque sucede mucho más rápido y generalmente son de tipo grave. A su vez, también en niños es de mucha utilidad determinar la presencia o no de las lágrimas, ¿sí? Si están presentes suele ser una deshidratación leve, si están disminuidas es moderada, y a tener en cuenta, si los globos oculares se encuentran hundidos, puede ser una deshidratación de tipo grave. Fíjense en esta imagen como el globo ocular se encuentra hundido y tiene también, digamos, esta paciente una pequeña edematización a nivel periocular. Otro dato también a tener en cuenta en los niños es la presencia o no, digamos, del hundimiento de las fontanelas. Si se encuentran normales, puede ser una deshidratación leve; si se encuentra levemente deprimida, puede ser una deshidratación moderada; o si se encuentra hundida, puede ser una deshidratación de tipo grave. Fíjense, en este caso la fontanela se encuentra deprimida, y esto podría estar indicando en un paciente que, sumado a que no tenga lágrimas, que sumado a que se encuentre letárgico, sumado a que el pulso y la presión arterial se encuentren alterados, estaríamos hablando de un tipo de deshidratación grave. Otro dato también a tener en cuenta es la visualización de la vena yugular interna. Cuando el paciente se encuentra en posición supina, puede ser visible, y eso es un tipo de deshidratación leve. Cuando nosotros hacemos una presión supraclavicular, o sea, no se ve en supina, pero hacemos una presión supraclavicular y aparece, ahí tenemos un tipo de deshidratación moderado. Y cuando directamente no la visualizamos, estaríamos hablando de una deshidratación de tipo grave. También, y no da un dato no menor, lo que tenemos que tener en cuenta es la visualización de signos a nivel cutáneo. Podríamos tomar como referencia, aunque este valor pierde sensibilidad y especificidad a partir de los 5 años, acerca del llenado capilar. Cuando el llenado capilar es menor a 2 segundos, generalmente puede ser una deshidratación de tipo leve. Cuando el llenado capilar supera los 4 segundos, puede ser una deshidratación de tipo moderado. Y cuando supera los 4 segundos, pero existen signos cutáneos o la coloración de la piel ha cambiado, es muy frecuente encontrar acrocianosis, o digamos también lo que se conoce como el signo del pliegue. Estamos hablando de un tipo de deshidratación grave. En fin, acá podemos ver cómo funciona el signo del pliegue. Habitualmente este signo en pacientes adultos también pierde sensibilidad y especificidad, porque lo que se encuentra alterado es la elasticidad de la piel, pero eso habitualmente en un paciente joven o infante sucede cuando el paciente se encuentra deshidratado, ¿sí? Dudas, preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Iba a hacer este video en vivo, pero realmente vi que algunos chicos no han respondido mi mensaje, así que preferí dejarlo para que todos lo pudieran encontrar en el canal. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, yo la respondo a la brevedad. Muchos de ustedes también tienen grupos de WhatsApp conmigo, así que cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden realizar. Voy a estar sacando un video todas las semanas, los martes más o menos a esta hora, tratando más que nada de abordar uno de los temas que podamos tener en cuenta en las unidades de problemas, pero también la forma de abordar lo que sería el problema, viendo cuáles pueden ser los motivos de consulta, cuáles pueden ser aquellas situaciones en las cuales a ustedes les genere dudas, qué poner en el motivo de consulta. Son todas preguntas que ustedes pueden dejar en los comentarios de este video. Cualquier duda o pregunta lo pueden consultar, lo podemos discutir, no hay ningún tipo de inconvenientes, no es molestia. Yo en el foro, para los chicos que están en el foro de la comunidad, también les dejé mi número de celular. Si quieren armar un grupo de WhatsApp, cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en realizarla, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido, y bueno, nos vemos, para los que estemos en los box, nos vemos en los box, y a los que no, nos vemos la semana que viene en un nuevo video. Muchas gracias.